Qué bendición de día, buenos días, bienvenidos a este día. Es un día de fiesta, es un día de regocijo, es un día donde la alegría de Dios ha sido colocada en nuestros corazones, porque hoy celebramos un día. Hoy yo quiero decirles que es un día de celebración. Hemos venido a través de un viaje de estos 3 días, conociendo el propósito de la cruz, conociendo lo que ocurrió en el tiempo donde Jesús estuvo en la sepultura, viendo desde el plano natural y desde el plano espiritual. Ahora yo quiero decirles con respecto a esto, hay muchísimas más cosas por decir. Hemos tratado de sintetizar todo este cúmulo de situaciones gloriosas que Dios hizo por nosotros, pero yo espero que el Espíritu Santo, ahí donde usted ha estado en estos 3 días, lo haya mantenido alimentando su corazón con gracia. Por eso es que quisiéramos en esta mañana empezar con una canción de celebración, y donde vamos todos juntos, y yo le pido que usted ahí me acompañe, que se goce, porque vamos a celebrar, vamos a declarar que Él vive y que Él reina. Vamos a celebrar la resurrección de Cristo, y dígalo ahí: Él vive, por siempre reinará. Vive, de fiesta los hijos de Dios. Aleluya. 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 Grításelo. ¿Dónde estás? Declara esto. ¿Dónde tu aguijón? Cristo el vencedor, Él te derrotó, Él resucitó, brilla como el sol. ¡Aleluya! ¡Gloria! Cristo vencedor, más que vencedor. Aleluya. Aleluya. Jesús se ha exaltado, Él ha resucitado. Vive, Él vive, por siempre reinará. Credo, dilo. Vive, Él vive, mi Cristo vivirá. Aleluya. Aleluya. Oh, sí. Y lo siguiente declara con el corazón. Él resucita. Bien. Brilla como el sol. Oh, su vientre. Bien. Gracias, Señor. Cristo vencedor, más que vencedor. Aleluya. Aleluya. Jesús se ha exaltado. Toda la gloria, toda la honra,
gracias por ese regalo de la resurrección, por ese regalo glorioso y permitirnos vivir en esta época para celebrar tu resurrección, cuando te levantaste dentro de los muertos. Gracias por derramar el gozo en nuestros corazones, por medio del cual podemos disfrutar tu presencia, regocijarnos, porque nos has corrido el velo, nos has dado revelación de lo que tú has hecho en la cruz. Gracias, Señor. Permite que en este tiempo nos sigamos gozando. Espíritu Santo, trae gozo, alegría, paz, regocijo al corazón de tus hijos, y levántanos, Señor. Aleluya, levántanos junto contigo para que podamos ver cómo estamos reinando contigo y cómo tú tienes cuidado de nosotros en estos tiempos. Te bendecimos y te damos toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Y hoy nos gozamos. Hoy estamos en un tiempo de bendición, en un tiempo de gozo. Mientras cantábamos esta canción, yo pensaba en el rey David. Y yo quiero decirle algo. El rey David, aunque estaba en el antiguo pacto y él no conoció la resurrección de Cristo, él aprendió a gozarse en la presencia de Dios. Él aprendía a regocijarse de tal manera que ustedes saben que aún su esposa en ese tiempo, Mical, lo menospreció en su corazón, porque como el rey de Israel danzaba de esa forma delante de todo el pueblo. Pero yo quiero decirle algo. Cuando ustedes y yo entendemos el objetivo de la cruz, cuando ustedes y yo entendemos esa resurrección gloriosa que Él logró, que Él conquistó para nosotros, no podemos menos que gozarnos. No podemos menos que gozarnos. Y cuando uno ama y se goza, no le importa, cualquier lugar es propicio para celebrar la presencia de Dios. Y yo espero ahí que usted haya vencido todo temor, toda pena, que no le dé pena por los que están alrededor. Está en su casa, brinque, salte, dele la gloria a Dios. La palabra dice que amamos al Señor nuestro Dios con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas. Y cuando habla de nuestras fuerzas, es todas las expresiones en el ámbito natural que podemos hacer para glorificar su nombre. Entonces, durante este mensaje, si usted quiere levantarse y decir ¡Gloria a Dios!, hágalo. Si usted quiere decir ¡Aleluya!, hágalo. Si usted quiere gozarse a lo largo de este mensaje, yo le voy a pedir el favor, no se refrene, aunque su familia lo mire, ¿cierto? Usted lo está haciendo como el rey David lo hacía para el Señor. ¡Aleluya! Y hoy vamos a hablar acerca de esa gloriosa resurrección, el poder de la resurrección. Y hoy el tema, hoy lo hemos titulado Resucitó. Y a partir de hoy usted puede decirle a todo el mundo: ¡Hey! Resucitó, resucitó. Y te van a preguntar: ¿quién resucitó? Jesucristo resucitó en un día como hoy, hace más de 2000 años, para que nosotros que estábamos muertos en delitos y pecados pudiéramos resucitar juntamente con Él. Te recuerdo que hoy vamos a tomar la cena, ¿cierto? Lo establecido por el Señor en la última cena la vamos a tomar. Yo espero que hayas alistado ahí la copa, el jugo, ¿cierto? Y hayas alistado el trozo de pan. Y vamos al final del servicio a conmemorar esta palabra, recordando lo que Jesús hizo o vino a hacer por nosotros. Y yo quiero recordarte que Jesucristo en la cruz, Él resucitó al tercer día, ¿cierto? Como declara las Escrituras, y que Él resucitó, Él tuvo una resurrección, 2 veces resucitó. ¿Recuerdas que Adán y Eva habían muerto 2 veces? Una vez espiritualmente y la otra vez en lo natural. Ellos terminaron muriendo y desde ellos entró la muerte al mundo, o la muerte a nosotros como humanidad y a la creación. Y asimismo Jesucristo nos resucitó juntamente con Él. La primera resurrección que Jesús tuvo fue de su espíritu, su alma. Recuerda que ayer habíamos hablado donde cuando Jesús carga los pecados de la humanidad en la cruz, dice la palabra que el Padre es santo, el Espíritu Santo es santo, y cuando Él se hace pecado, el Padre, hay una separación del Padre y Él muere espiritualmente y va a las partes más bajas de la tierra para pagar por nuestros pecados. Y también allí le arrebató a Satanás las llaves del Hades y de la muerte, que voy a hablar más adelante, ¿cierto? Y cuando Él resucita, el poder de resurrección opera en Él. Primero lo resucita espiritualmente y después lo resucita corporalmente. Jesús resucitó 2 veces. ¿Para qué? Para que tú y yo, alguna vez alguien lo dijo de esta forma: las personas que nacemos en esta tierra vamos a morir 2 veces. Vamos a tener una muerte natural, nacemos en una muerte espiritual, y después esa muerte espiritual nos da una muerte física. Nosotros morimos 2 veces, quedamos separados de Dios. Pero las personas que nacen 2 veces en esta tierra ven solo una muerte.
porque ya estaban muertos. Entonces cuando se refiere a nacen dos veces en esta tierra, una vez es el nacimiento natural y el otro nacimiento es el espiritual. ¿Cuándo ocurre ese nacimiento espiritual? Cuando tú y yo hemos recibido esa obra de la cruz, hemos recibido a Jesús como nuestro Señor, como nuestro Salvador, ¿cierto? Y le hemos hecho el Señor de nuestra vida. Dice la palabra de Dios que en ese momento somos salvos o venimos a vida. Nuestro espíritu es renacido y hemos nacido la segunda vez. Y los que hemos nacido dos veces en esta tierra veremos solo una muerte, ¿sí? Porque los que no reciben a Jesús van a ver la muerte física y la muerte segunda, la separación eterna de Dios. Entonces quiero leer lo que dice en el Antiguo Testamento. Voy a tocar 3 y tal vez 4 escrituras en este primer segmento, en donde vamos a tocar una escritura del Antiguo Pacto, que está ubicado en el Antiguo Testamento, una escritura que está en los Evangelios y una escritura que se encuentra ya más adelante en el libro de los Hechos. Y la primera es de Isaías 53, versículos 10 al 12. Isaías 53, versículos 10 al 12. Aprovecho para saludar a todos aquellos allí que nos están acompañando, que están pendientes de esta transmisión en los diferentes países, en Colombia, en Ecuador, aquí en Estados Unidos, en México, en Suecia, en todos los demás países, bueno, que nos están viendo. Bueno, se me olvidan en este momento, quiero enviarles un saludo, un abrazo y gracias por estar conectados en los propósitos del Padre. Esto no es una obra de hombres, esto es una obra de Dios para que la palabra corra y sea glorificada. También agradezco, bueno, mi suegrita nos trajo esta matica, suegrita, mi suegro ahí que dice que por qué no me saluda, entonces lo saludo, le mando un abrazo grande. Isaías 53, versículos 10 y 12 dice así: con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación o en pago por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Y cuando habla de esto, habla acerca de que quién contará, más atrás en los versículos de Isaías habla que Jesús fue cortado de la tierra y no tuvo descendencia, pero a través de ese acto que Él hizo de pagar nuestros pecados, ahora nosotros somos la descendencia espiritual de Cristo. El versículo 11 dice: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Y está hablando acerca de lo que ha hecho en la cruz. Entonces, por cuanto Él ha hecho esto, el versículo 12 dice así: por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo Él llevado el pecado de muchos, orando por los transgresores. Aleluya. Y vemos que después de esa obra de expiación, esa obra en la cruz, viene una glorificación dada por el Padre. Y Jesús lo sabía. Jesús sabía que te iba a llevar a ti y me iba a llevar a mí, juntamente con el reino de nuestro Padre Celestial. Mateo 28, versículos 5 al 7. Mateo 28, 5 al 7. Dice: mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres. Estamos hablando, déjenme contextualizarlo un poco. Ya las mujeres van a ungir el cuerpo del Señor. Ya ha padecido los 3 días de muerto y ellas la van a ungir. Ellos van a preparar una especie de hierbas aromáticas para ungir el cuerpo. Y dice: mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y aquí va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis, he aquí os lo he dicho. Un ángel da el primer anuncio a las mujeres que se disponen a preparar el cuerpo, se supone que muerto, de Jesús, cuando les dice: Jesús resucitó. Hechos capítulo 2, versículos 22 al 24. Dice: varones israelitas, orad estas palabras. 2, 22 al 24. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el terminado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. 24.
al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Aleluya. Aquí Pedro está hablando acerca de a los judíos que habían crucificado a Cristo Jesús, esos mismos que se levantaron en una turba y lo crucificaron, les está diciendo que Jesucristo había resucitado. Y más adelante en el capítulo 3, versículos 12 y 15, capítulo 3 de Hechos, versículos 12 y 15, dice esto: viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? Ellos habían hecho un milagro. ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. 14. Mas vosotros negasteis al santo, al justo, pedisteis que se os diese un homicida y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y a mí me impresiona esto. Y mira el primer punto de la resurrección. La resurrección es algo tan importante en la vida de nosotros. Nosotros, cuando estábamos en una religión, seguíamos a un Cristo en una cruz, a un Cristo muerto. Pero ahora, cuando le conocemos y le recibimos el corazón, recibimos a un Cristo vivo, a un Cristo verdadero, un Cristo real, un Cristo que ama, que está con nosotros, que vive su vida ahora a través de nosotros. Y esta es la razón por la cual Pedro, antes, cuando lo había visto vivo, lo negó 3 veces. Pero después de que lo ve resucitado, ve el poder de resurrección en él, cree aún más y se levanta. Al principio Pedro tenía temor de perder su vida, pero después de verlo resucitado ya no tenía más temor de la muerte, porque sabía que podía confiar en aquel que había vencido la muerte. Y yo te digo, tú no tienes por qué tener temor de la muerte si has creído en Cristo Jesús. No tienes por qué tener temor de la muerte, de que vas a morir, de que te va a dar algo, de que te va a dar una cosa. No debes tener temor de la muerte, porque Jesucristo venció la muerte. Y ahora tú puedes vivir una vida de resurrección con Él. La muerte para nosotros los creyentes es una promoción. Por eso es que la gente piensa que estamos locos, porque dice, oiga, ¿cómo se alegran en esto? Pues sí, nos alegramos porque nosotros sí conocemos nuestro destino eterno. Nosotros sabemos que en el momento que partamos de esta tierra, el Señor nos va a estar esperando, ¿cierto? Así como Esteban, el primer mártir, está relatado en el libro de Hechos. Él predicaba con tanta denuedo, con tanta sabiduría, que los fariseos de esa época no podían soportar tal sabiduría y lo empezaron a apedrear diciendo que él había dicho blasfemias. Dice que él cae roído en tierra, mira al cielo y empieza a ver, y se le abre la visión espiritual y dice, veo a uno que está sentado a la diestra del trono. Aleluya, él vio a Jesús y después dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cuando tú y yo vivimos una vida de resurrección, podemos vivir una vida como Cristo Jesús la vivió aquí en la tierra. No luchando contra la carne, sino despojando a esos principados, potestades y autoridades del diablo. Y porque para esto dice la Biblia, apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Y ahora tú y yo, como hijos de Dios que vivimos una vida de resurrección, podemos ir a despojar al diablo de todas sus obras. Pero mira esto, Jesús murió, pero también resucitó. Y al resucitar nos da la esperanza a los que hemos creído también que resucitaremos con Él. Cuando Jesús depositó nuestros pecados en la parte más profunda del abismo, el poder de Dios vino sobre Él y lo sacó de ese lugar de condena y lo puso en un lugar glorioso. Pero antes de ir allí, Él vino y estuvo con nosotros durante un tiempo, y después posteriormente lo vieron ascender en las nubes. Y así dice la palabra, que como lo vieron los apóstoles, los discípulos ascender en las nubes, así nosotros le veremos regresar cuando venga Él a tomar a su iglesia antes de la segunda venida. Él viene a tomar a su iglesia y estamos próximos a ese evento. Aleluya. Hechos 2:27 dice, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Vemos aquí que las puertas del infierno del Hades no pudieron prevalecer contra Jesús. El infierno no lo pudo retener, la muerte no lo pudo encadenar. Él se libró de esto y Él se abrió paso a través de las puertas del infierno, arrebató las llaves de la muerte, arrebató las llaves del Hades o del infierno, ¿cierto? Y de la tumba fue sacado. ¡Aleluya! Eso es una celebración.
Mateo 16, 18 dice esto. Mateo capítulo 16, versículo 18. Salud. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y sobre esto hay toda una enseñanza. Voy a hacerla lo más corta posible, y es en el momento en que Jesús le dice, ¿quiénes dicen los hombres que soy yo? Y él dice, unos dicen que eres el profeta Elías, unos dicen que eres una persona, otra persona, pero dice Jesús, y ustedes dicen quién soy yo. Y se levanta Pedro y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor le dice, eso no te lo reveló carne ni sangre, Pedro, sino mi Padre que está en los cielos. Y le dice, y sobre esta roca, ¿cierto?, edificaré mi iglesia. Y cuando dice sobre esta roca que iba a edificar su iglesia, no es sobre el fundamento simplemente de Cristo, de quién es Cristo, sino de la revelación de quién es Cristo. La iglesia se fundamenta no en conocer al Cristo vivo, sino al Cristo resucitado. Ahí es la verdadera iglesia de Cristo, que creemos en el Cristo resucitado y que ese Cristo resucitado ahora vive en nosotros. Y a ese Cristo resucitado que vive en nosotros, el Hades no lo pudo retener. Y si el Hades no pudo retener a Jesucristo, ni a ti ni a mí como iglesia, como hijos de Dios, nos puede retener. Ahora, Jesucristo triunfó, habiendo pagado nuestro castigo, muriendo en la cruz. Porque yo quiero decirte, la cruz representa el perdón. La cruz representa el perdón, porque Jesús bajó al infierno y pagó. Pero la resurrección representa que el Señor nos ha restaurado en una posición de autoridad aquí en la tierra. ¡Aleluya! Pero ya no para que vivamos nuestra vida egoísta en nuestros propios deseos, sino para que ahora recibamos la vida que Dios nos ofrece a través de Cristo Jesús. Una vida llena de propósito, una vida llena de sentido. Una vida que no solo va a quedar en esta tierra, no va a ser trascendente solo en esta tierra y en los que aquí vivan, sino en la venidera. Romanos capítulo 6, versículos 8 y 9 dice así. Romanos capítulo 6, versículos 8 al 9. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte ya no se enseñorea más de Él. Apocalipsis 1.18, mira lo que dice Apocalipsis 1.18, porque aquí nos estamos enfilando. Entonces sabemos que en la cruz fueron perdonados nuestros pecados, pero en la resurrección hemos recibido poder. Apocalipsis 1.18, y el que vivo, está hablando Jesús, yo soy el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Y aquí voy a empezar a explicar algunas cosas, porque yo quiero que a partir de hoy, yo creo que el Espíritu Santo nos está llevando hoy a través de conmemorar esa resurrección, que tú y yo empezamos a vivir una vida de resurrección. De pronto hay áreas muertas en tu vida, de pronto hay situaciones que pareces que se están muriendo, o hay cosas que se murieron hace muchos años, hay dones y talentos que tú crees que se murieron, hay propósitos de Dios que crees que se murieron, pero yo te digo, en ti está el poder de resurrección. Y cuando Dios resucita algo, lo hace mejor de como estaba antes. Mira, Efesios capítulo 4, versículos 8 al 10, Efesios 4, 8 al 10, quiero leértelo en la versión de Dios habla hoy, pero quiero leerte que Jesús ascendió triunfante de nuevo al cielo y condujo a los cautivos detrás de él. Nuestro Señor no quedó en el infierno, sino que ascendió al cielo. Y aquí quiero explicar algo rápidamente antes de leer lo que dice Efesios 4, 8 al 10. Como te decía, hay tanto por decir. Yo estoy tratando de hacer un resumen y si en algo no lo agarras completamente, recuerda que el video queda ahí en Facebook, tú lo puedes repetir, y también el video y todos los videos están siendo colocados en la plataforma de nuestro website www.levantandounacosechadeamor.com. Ahí los puedes ver. De hecho, ahí hay otros mensajes de antes en audio que los puedes ver también. Ahí quería explicar que las personas, antes de que Cristo muriera y resucitara, no estaba abierto el paraíso. Jesús es el que abre ese lugar en el cielo, en la presencia de Dios, para que los santos ahora podamos ir a ese lugar.
Pero los que murieron antes de Cristo, los que creyeron en el Mesías, los que le creyeron a Dios, iban a un lugar que se llamaba el seno de Abraham. Y el seno de Abraham quedaba colocado también en las partes bajas de la tierra, pero estaba separado del lugar de tormento. El seno de Abraham era un lugar donde ellos estaban ahí esperando la manifestación del Mesías. Y Jesús nos lo cuenta a través de la historia del rico y Lázaro. Y puedes leer esa historia en donde el rico y Lázaro mueren, van a ese lugar y el rico está en un lugar de tormento y le dice, ay, le dice un ángel, permite que Lázaro moje la punta de su dedo, porque él alcanzaba a ver dónde estaba Lázaro. Y decía, permite que él moje la punta de su dedo y venga y me traiga descanso al tormento. ¿Cierto? Ahora, él podía ver que Lázaro estaba en un buen lugar y que él no estaba, por eso le pide que Lázaro lo haga. Y el ángel le responde, no se puede porque hay un abismo entre donde nosotros estamos y él está. Pero estaba localizado en el mismo lugar. Cuando la Biblia dice que Jesús descendió a las partes a las partes más bajas de la tierra, dice que él llevó cautivo a la cautividad y dio dones a los hombres, y eso es lo que vamos a leer acá. Dice la palabra que cuando Él asciende y cuando Él se levanta, de hecho, cuando Jesús muere, dice que santos resucitan. O sea, de ese lugar, del seno de Abraham, vuelven a la vida y posteriormente, ya como está abierto el paraíso, cuando vuelvan a partir de esa tierra, en ese momento, en ese tiempo histórico, iban a ir al paraíso. Por eso Jesús le dijo al ladrón en la cruz, de cierto te digo que estarás conmigo en el paraíso. Jesús baja al infierno, le arrebata las llaves del Hades y de la muerte al diablo, y cuando sube se lleva a todas esas personas que estaban esperando la resurrección, estaban esperando al Mesías, y él se les presenta y les dice, yo soy el Mesías que estaban esperando, y los agarra a todos y se van todos para el paraíso que a través de la obra de Cristo Jesús fue abierta. Efesios 4, 8 al 10 dice, por eso la escritura dice, subió al cielo llevando consigo a los cautivos. ¿A cuáles eran los cautivos? Los que estaban en ese seno de Abraham, y dio dones a los hombres. ¿Y qué quiere decir esto de que subió? Pues quiere decir que primero bajó a esta tierra, y el que bajó es el mismo que también subió a lo más alto del cielo para llenarlo todo. Entonces, cuando Jesús quitó las llaves de autoridad, Satanás recuperó las llaves de autoridad que Adán y Eva le dieron al diablo a través de la transgresión, a través de negar a la paternidad de Dios y quedar separados de Dios. Ellos entraron en engaño y le dieron toda la autoridad de esta tierra al diablo y aún de sus vidas, y entramos en cautividad bajo una naturaleza de pecado, y Jesús quitó esas llaves. Aleluya. Ahora, estas llaves que Jesús tenía en sus manos, las llaves de autoridad que le había quitado a Satanás, las recuperó, pero Jesús no se las guardó, Él no se las quedó, se las dio a la iglesia, para que la iglesia, ahora nosotros, ¿cierto?, estableciéramos su voluntad aquí en la tierra. Mi amado amigo que me estás escuchando, hermano, hermana en la fe, aquel que no conoce todavía al Señor, ¿cierto? Quiero decirte algo. Jesús ya consumó su obra, Él ya hizo lo que tenía que hacer. Y Él recuperó la autoridad que ni tú ni yo podíamos recuperar. Él nos dio la posición de hijos nuevamente que tú y yo no podíamos adquirir a través de la religión, a través de nuestros esfuerzos de tratar de agradar a Dios. Tú y yo no podíamos agradarle. Cristo lo hizo por nosotros. Pero una vez lo hizo, nos entregó las llaves de la autoridad. Y tú y yo somos responsables de seguir haciendo su obra aquí en la tierra. Por eso la Biblia dice que mayores obras que Él hizo, nosotros haremos. La Biblia no dice que nosotros seremos mayores que Él, no, Él es el mayor, pero que sus obras, como ya no Él está localizado en un cuerpo físico, sino Él está localizado en muchos cuerpos que somos nosotros, vamos a hacer una obra gloriosa para Él, porque el Espíritu de resurrección opera en nosotros. Efesios capítulo 1 versículos 19 al 23, y yo te recomiendo en Efesios capítulo 1 desde el versículo 15 hay una oración que Pablo eleva, ¿cierto?, al Señor, para que nosotros tengamos un espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Cristo, que le podamos conocer. Cuando tú conoces a Jesús, te empiezas a conocer a ti mismo. Cuando tú conoces a Jesús y el poder de la resurrección, empiezas a conocer lo que Dios te ha dado para ahora hacer el propósito de Dios en la tierra. Tú y yo fuimos colocados en la tierra para hacer los propósitos de Dios, y ahí es donde vamos a encontrar el verdadero descanso, realización, paz y todo lo que está pasando. Ahora, 19 dice así: ¿y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos?
según la operación del poder de su fuerza. Póngale cuidado, la operación, la acción del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Mire, cuando Cristo resucitó, fue tal poder el que se levantó que la tumba no lo pudo retener. Resucita a Cristo en el mundo espiritual, lo resucita en el mundo natural y lo sienta a la diestra del Padre en la majestad de las alturas. Y lo que está diciendo aquí Efesios es que en ti y en mí reside ese poder. ¡Wow! Tenemos una responsabilidad, porque al que se le ha dado mucho, mucho se le va a exigir. 21. ¿Dónde lo colocó en los lugares celestiales? Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. O sea, tanto en el mundo natural como en el mundo espiritual. 22. Mire esto es lo glorioso. Escúcheme muy bien. Y sometió todas las cosas bajo sus pies. Sometió todas las cosas bajo sus pies. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Entonces mire, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces ahora mire este gráfico. Mire, quiero explicarte lo siguiente. Jesucristo es la cabeza, nosotros somos el cuerpo. Acabamos de leer que se le ha dado toda autoridad y un nombre, sobre todo nombre, bajo el cual dobla toda rodilla, ¿cierto? Ahí nos los cuenta Filipenses. Y dice que le dio autoridad. Jesucristo recibió la autoridad y se la dio a la iglesia. Y dice que todas las cosas han sido puestas debajo de los pies. ¿Cierto? El diablo, por eso es que nosotros decimos que el diablo está vencido y está bajo nuestros pies. Tu labor y mi labor como iglesia, con la autoridad que Cristo nos ha dado, es que el diablo no se salga de ese lugar. Él es un engañador. Él va a tratar de gobernar sobre la iglesia. Él va a tratar de decirle a la iglesia: yo soy más fuerte, yo soy más poderoso. Pero él es un engañador, recuerda eso. Él está como león rugiente buscando a quien devorar. ¿A quién va a devorar? A aquel hijo de Dios que no conozca el poder de la resurrección que ahora opera en él. Que no conozca que ahora, como hijos de Dios, como cuerpo de Cristo, hacemos las obras de Cristo aquí en la tierra. Ahora, nos menciona que Jesús recibió las llaves. En la primera revelación de la iglesia, Jesús dijo a los discípulos que les daría las llaves del reino de los cielos. Y aquí rápidamente voy a explicar esto, porque es una explicación que tomaría mucho tiempo, pero voy a tratar de sintetizarla lo más corto posible para que tú y yo podamos gozarnos en este día de resurrección. Mateo capítulo 16, versículo 19. Mateo capítulo 16, versículo 19. Yo espero que tú allí te estés gozando, te estés alegrando por lo que el Señor hizo por ti. Hoy es un día de celebración. Dice así Mateo 16, versículo 19: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será atado en los cielos. Y ahora, quiero explicarle lo siguiente. Las llaves han sido entregadas ¿a quiénes? A la iglesia, a quienes tenemos la revelación de Cristo, pero no solo la del Cristo crucificado, sino la revelación del Cristo resucitado en la consumación de su obra, en la resurrección, en el poder de resurrección. Lamentablemente, pues este término ha sido mal interpretado, porque muchos utilizan, o algunos utilizan las llaves con propósitos egoístas, para traer prosperidad a su vida, porque los principios de Dios funcionan y la autoridad que Dios ha dado, Él no la quita, ¿cierto? Dice que los dones y el llamado son irrevocables. La Biblia dice que lo que Dios da no lo quita, aunque Adán recibió la autoridad y él por voluntad propia se la dio al diablo. Dios esperó el tiempo para recuperar esa autoridad a través de Cristo. Y la autoridad que Dios te da es la misma autoridad que te va a exigir después, ¿cierto? Dice la palabra de Dios en una parábola que a uno le dio un talento, a otro 2 y a otro 5. Y después de un tiempo les pidió cuentas acerca de esto. Nosotros vamos a dar cuenta de esa autoridad porque los principios de Dios funcionan. Y lastimosamente hay algunas personas que utilizan los principios de Dios, pero no le dan gloria al dador de los principios, sino que se quedan para ellos la gloria. Las llaves las tenemos para continuar extendiendo las buenas nuevas de salvación. Para eso son las llaves.
Las llaves del reino no son para que tengas una casa buena, un carro lindo, un carro lujoso, jets privados, helicópteros. Ahora, quiero que me entiendan, no quiere decir que Dios no te pueda poner esto para que lo administres y puedes ser un buen administrador de todas estas cosas, pero ese no es el objetivo de las llaves del reino. Las llaves del reino es para que nosotros continuemos con esa obra de evangelización, que vayamos y prediquemos las buenas nuevas de salvación. Para eso la autoridad nos ha sido dada, esas llaves para ir por todo el mundo, tocar corazones endurecidos, ir por las almas perdidas, por los países idólatras, por las naciones impías. Y ahora las llaves de autoridad están en manos de Jesús y Jesús nos las dio a nosotros como iglesia. Por eso es que la iglesia debe ser un lugar de salvación. La iglesia no es un lugar físico, no son 4 paredes. Ahora la iglesia eres tú y soy yo. El Dios vivo habita en templos vivos. Cuando nos reunimos se congrega la iglesia. Pero en el momento en que abandonamos el edificio, la iglesia ya no está ahí. Ahora la iglesia está en las casas. Por eso es que tú estás viendo este servicio, porque tú eres la iglesia y estás allí en tu casa. Y las llaves sugieren autoridad. Simbolizan la herramienta para abrir o cerrar, ¿cierto? Según la tradición judía, la palabra para atar y desatar, o las palabras para atar y desatar, son una metáfora que tiene que ver con prohibir o con permitir. Entonces, bajo ese principio, Jesús está otorgando a la iglesia, a nosotros, la potestad de ejercer poder y utilizar la provisión de su reino. Como es en el cielo, recuerden la oración del Padre nuestro. Padre, te pido que, dice, oraremos así. Haz tu voluntad, como es en el cielo, se ha hecho en la tierra. La idea es que nosotros, a través del atar y el desatar, permitir y no permitir, nosotros estamos estableciendo la voluntad del Padre, como es en el cielo, se ha hecho aquí en la tierra. Por ejemplo, si alguien ha cometido un pecado en la iglesia, nosotros tenemos el poder, las llaves dadas por Dios para desatarlo. Pero quiero que me entiendas esto. El perdón lo da Dios. Nosotros no podemos dar el perdón. El perdón lo recibe la persona cuando en arrepentimiento va a la obra de Cristo, va a la cruz, pide perdón por sus pecados. Pero nosotros como la iglesia podemos desatarle. ¿Cómo? Predicándole una palabra de arrepentimiento, ¿cierto? Exhortándolo, bendiciéndolo, trayéndole a la libertad de acuerdo a lo que dicen las Escrituras. Esa es nuestra labor. Cuando Jesús habló acerca de Lázaro, nosotros, los seres humanos, Marta, María, no podían resucitar a Lázaro. Jesús vino y se paró frente a la tumba y le dijo: Lázaro, ven fuera. Y Lázaro salió. Y como era costumbre en ese tiempo, ya tenía 3 días, ya de día, ¿cierto? Él estaba amortajado, él estaba envuelto en una túnica. Jesús dijo: ahora desatadle. Nosotros tenemos la tarea de desatar a aquellos que Jesucristo resucita dentro de los muertos, que tienen una vida de pecado y que son trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Para eso son las llaves de autoridad, para desatar a las personas, para restaurarlas, para levantarlas en amor y recibiéndolos con misericordia, así como tú y yo hemos sido recibidos en misericordia. Hechos capítulo 2, versículo 38. Hechos capítulo 2, versículo 38. Dice: Pedro les contestó: vuélvanse a Dios y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo, para que Dios les perdone sus pecados, así Él les dará el Espíritu Santo. Aleluya. Miren, cuando Pedro les está diciendo esto es porque dice: y ahora nosotros ¿qué hacemos? Él les predica que ellos fueron los que mataron al autor de la vida, y ellos dicen: ¿qué hacemos? Y dice: vuélvanse a Dios y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo. Miren que cuando dice bautícese en el nombre de Jesucristo, es hacer lo que hizo el ladrón en la cruz, es abrirle el corazón a Jesús como Señor y Salvador. Porque recuerda que el bautismo del ladrón el ladrón en la cruz no fue bautizado en aguas y sin embargo fue salvo. Porque el bautismo en aguas no da salvación. Escúchame muy bien, el bautismo en Cristo es el que da salvación. ¿Qué es el bautismo en Cristo? Es cuando tú recibes a Jesús como tu Señor y Salvador y Él viene a vivir en tu vida. Él te envuelve y ahora tu vida queda insertada en Cristo. Esto es el bautismo en Cristo. Ahora, si hay un bautismo en aguas,
pero es como confirmación externa de lo que ha pasado en tu corazón. Más adelante voy a explicar un poco acerca de esto. Y dice, bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para que Dios les perdone sus pecados. El bautismo en Cristo es cuando yo hablo a ser Cristo Jesús, perdóname mis pecados y te recibo como mi Señor y Salvador. Es la obra de la cruz la que perdona pecados, no es el bautismo en agua. Porque si fuera así, imagínate, cada uno que se mete al agua y sale, esa nata que quedaría. Pero bueno, ese es tema de otro día. Así Él les dará el Espíritu Santo. Romanos capítulo 6, versículo 14. Dice así, Romanos 6:14, porque el pecado no se enseñorea de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. La gracia ha hecho que Jesucristo venga a nuestra vida, muera y resucite y nos lleve a una vida de resurrección. También podemos ver el ejemplo si una persona está poseída, estamos hablando de atar y desatar. Si una persona está poseída por un demonio, la iglesia puede atar a ese demonio ordenándole salir de esa persona. ¿Dónde está eso? Nosotros como iglesia lo podemos hacer. Claro, hemos recibido las llaves. En Hechos 16, 18 muestra un ejemplo donde Pablo, una mujer se le cruzaba en el camino y empezaba a dar grandes voces y dice, más desagradando a Pablo, dice, y esto lo hacía por muchos días, más desagradando a Pablo, se volvió y dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y dice que en aquella misma hora salió ese espíritu inmundo. Tenemos la autoridad para hacerlo. Y Jesús enseñó esto cuando le dio libertad al endemoniado que estaba ciego y mudo. A él le dio la libertad, ¿cierto?, de hablar y oír. Pero también ahí mismo él habló acerca de atar al hombre fuerte. Y esto está en Mateo 12, 29. Mateo capítulo 12, versículo 29. Dice, porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. Y está hablando acerca de la autoridad que nosotros tenemos para atar y desatar, ¿cierto? Para prohibir o permitir en el mundo espiritual. Ahora, te recuerdo esto, porque a algunos como que les causa choque en su mente y creen que nosotros no tenemos la autoridad, que Cristo tiene la autoridad. Y sí, es cierto, Jesucristo es la fuente de nuestra autoridad. Ahora, así como un policía ejerce una autoridad que no es de él es un ser humano, él está representando a toda una institución, pero el uniforme, él se pone un uniforme y todo el mundo ve que él tiene autoridad. Ahora, su autoridad no está basada en sus fuerzas físicas, porque él cuando hace así, cuando está el tránsito, ¿cierto?, él en sus fuerzas físicas no puede parar el tránsito, pero como está revestido de una autoridad de alguien superior, él puede parar el tránsito. De hecho, yo recuerdo una vez que estaba en un trancón y llegué y frené, y yo tenía que voltear a la derecha. Y estaba el policía frente a mí y a la derecha estaba cerrada. Entonces yo le dije que iba a voltear a la derecha. Y me hizo así. Uy, Dios mío, yo vi esa autoridad en él. Sí, señor, y me fui para la izquierda. O sea, él con solo hacer ese gesto, yo sabía que él estaba revestido de una autoridad tal que yo no podía desobedecer. En el mundo espiritual es de la misma forma. Jesucristo, tú estás revestido de la autoridad de Jesucristo. Y cuando tú le hablas al diablo, que el diablo quiere ir para un lado y tú le dices, él va a ir donde tú le digas. ¿En ti hay poder? No. ¿En ti hay autoridad? No. En ti está Cristo que te reviste de esa autoridad. ¿Pero para qué es esa autoridad? Para hacer las obras de Dios. Y ahí es donde nosotros no podemos perdernos. Sería tonto un policía que pudiendo ejercer la autoridad no la ejerza. Que le digan, oiga, mire, ahí hay un ladrón. Y él diga, ay, sí, llamemos a la policía. Ay, yo soy policía. Y así le pasa a muchos cristianos. Cuando dicen, ay, mire, hay un demoniado. Ay, sí, llamemos al pastor, llamemos al... Tú eres un hijo de Dios. La misma autoridad que tenemos nosotros la tienes tú. Porque la autoridad es delegada de Cristo Jesús. Él te ha dado la autoridad para desatar a esas personas. Tienes es que creerlo, creer en el poder de resurrección que levantó a Cristo dentro de los muertos, que te levantó a ti de la muerte eterna y te ha injertado en el reino de los cielos. Ahora, Mateo 28, versículos 18 al 19 dicen así, según la Nueva Traducción Viviente. Yo sé que mi princesita está colocándolo aquí en la Reina Valera antigua. No es la Reina Valera del 60, sino es de la de 1909. Por ahora tenemos esa versión, pero nos ayuda como base. Mateo 28, 18 al 19, según la Nueva Traducción Viviente, dice así. Jesús se acercó y dijo a sus discípulos, se me ha dado toda autoridad
en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan. Mire, se me ha dado autoridad en el cielo y en la tierra. Y dice, por lo tanto, vayan y tengan grandes casas y hagan templos grandes y vayan y tengan los mejores carros y tengan lo mejor de esta tierra y viajen por todo el mundo. Así es que dice la palabra, no. Dice, se me ha dado autoridad en el cielo y en la tierra. Dice, por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Lucas 16, 15 al 18 lo confirma. Lucas 16, 15 al 18, el otro evangelio según San Lucas dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre, escuche muy bien, en mi nombre. ¿En cuál nombre? En el nombre de Jesús. Tú ahora en la tierra, si has recibido a Cristo Jesús, tú no estás representando a Jorge, a Juan, a Andrea, a Samael, no estás representando a Sandra, a Miguel. Tú estás representando el nombre que es sobre todo nombre. En el mundo espiritual los demonios ven a Jesús en ti. Ven a Jesús en ti. Por eso es que los demonios y Satanás te odian y quieren venir a hurtar, matar y destruir todo lo que tú tienes, porque ellos ven a Jesús en ti. El que no lo ve eres tú. Y debes trabajar en eso. Debes creerlo y recibirlo por fe a través de esta palabra. Los que creen en mi nombre echarán fuera demonios. Aleluya. Hablarán nuevas lenguas, porque el Señor lo ha establecido, hablar nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes y si bebiere cosa mortífera no les hará daño. Y yo escuchaba a los pastores Alipaz decir, yo no le recomiendo que agarre serpientes en su mano ni que tome cosas mortíferas. Y es verdad, yo tampoco se lo recomiendo. Pero la Biblia dice que si llegase a pasar, cuando tú y yo estamos revestidos por la comisión de Cristo, haciendo lo que Él nos mandó a hacer, nada de esto nos hará daño. Pablo, una vez que naufragaron, que estaba yendo en un barco, naufragaron y llegó a una isla, y cuando llegó a la isla él estaba amontonando leña y dice la palabra que una serpiente se le prendió en su mano y que él la sacudió en el fuego y quedó ahí. Todos los aldeanos de la época pensaban que ese era, sabían que era una culebra venenosa y peligrosa y estaban esperando a que se hinchara y que muriera y que cayera muerto, cuando no le pasó nada. Y le fueron, oye, ¿usted por qué no se muere? Y ahí él les predicó el evangelio. ¡Aleluya! Ninguna serpiente te puede hacer daño, ninguna acechanza del maligno te puede dañar, porque aquí también es tipo del diablo. Cuando el diablo viene contra ti y ve que todo ese veneno que desata contra tu vida no te hace daño, te va a permitir tener la autoridad para testificarle a los demás que el poder de resurrección está en tu vida. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Es tiempo en que tú te levantes en esta autoridad, nos levantemos e impongamos manos sobre los enfermos, sobre las personas que necesitan, sobre los oprimidos por el diablo. Este es el tiempo de que no nos estemos cuestionando, de que estemos, ¿será que sí? ¿Será que no? No, es el tiempo en que te levantes en esa autoridad, en ese poder de resurrección. Porque si crees hoy que Jesús te ha dado su autoridad, no puedes vivir igual. Más en estos tiempos de pandemia, en estos tiempos de enfermedad, en estos tiempos de desesperanza, no puedes seguir igual. Y yo te voy a decir algo, no sé si te hayas dado cuenta, pero no todo va a seguir siendo igual. Ya todo cambió y prepárate para más cambios. Pero los que estamos en Cristo vamos a estar revestidos de esta autoridad. Mira, este año el Señor nos hablaba, año de cumplimientos y de puertas abiertas. Y yo cada vez lo he visto mejor. Este año se está cumpliendo la palabra frente a nuestros ojos. Este año se está cumpliendo las promesas de Dios frente a nuestros ojos. Se están cumpliendo todas las cosas del reino de los cielos. Nosotros pensábamos que eran los cumplimientos de nuestras cosas, de lo que deseábamos en el corazón, ¿cierto? De nuestros sueños pequeños que teníamos. Pero Dios está cumpliendo su palabra frente a nuestros ojos. Su reino está viniendo con mayor poder. Está habiendo un avivamiento en el corazón de la gente. Lo que hemos venido orando por años, en las casas está ocurriendo un avivamiento. Y también dice, y de puertas abiertas. ¿Para qué son esas puertas abiertas? Para predicar el evangelio. Para que tú y yo no partamos de esta tierra sin cumplir ese propósito divino. Mira, tú puedes partir de esta tierra
a través de cualquier enfermedad que quiera venir a tu vida, coronavirus, no sé, lo que sea. Y con esto no quiero ser insensible a las personas que están padeciendo enfermedad. No pretendo ser insensible a aquellos que están padeciendo por situaciones o que en este momento están sufriendo. De hecho, nos unimos en oración para que sean sanados, para que el poder de Dios vaya y los sane, los levante y les dé propósito de vida. Pero quiero decirte, si a Jesús no lo amedrentó la muerte, a ti no te puede amedrentar la muerte. Si hay algo que a partir de ahora tú debes tener fijo en tu mente y en tu corazón, es decir, Señor, quiero hacer tu voluntad y quiero que Cristo viva su vida de resurrección en mí, para ir a hacer lo que Él me comisionó. Verás a Jesús cada día obrar en tu corazón y en tu vida si tú hoy decides hacer lo que Él dice que hagamos. Ejercer su autoridad, ir al mundo y atar y desatar. Yo te digo, ¿no has visto el poder de Dios en tu vida? Porque no has creído suficientemente que tu vida es de Él, que tienes un nombre sobre todo nombre, que Él te ha dado autoridad y te ha revestido de autoridad y que Él va a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Es tiempo de despertar, iglesia, es tiempo de abrir los ojos. Y créanme que ahorita, a partir del lunes, voy a empezar a hablar en esa conexión vital. Y creo que a partir de ahora, después de este domingo de resurrección que lo conmemoramos, los mensajes que voy a dar son mensajes impopulares. Son mensajes que no van a ser tan populares, donde va a haber muchos amenes, gloria a Dios y aleluya, como este mensaje, ¿cierto? Pero que van a hacer reflexionar nuestros corazones y nos van a alinear para un movimiento espiritual y un gran avivamiento que se está dando en el corazón de la gente. Porque déjeme decirte algo, nunca viene avivamiento si primero no viene arrepentimiento. Los grandes moveres de avivamiento sobre la faz de la tierra, donde Dios empezó a mover con gran poder y gran gloria, precedieron por un tiempo profundo de búsqueda de Dios y de arrepentimiento de los malos caminos y volver al camino de Dios. Y vamos a disponernos en este momento a la cena del Señor. Vamos a disponernos en este momento a la cena del Señor. Y yo quiero que mi esposa me acompañe en este tiempo y que oremos por los elementos. Porque es un tiempo especial y lo vamos a hacer de esta forma para que tú allá en casa sepas, para que tú allá en casa lo sepas cómo lo vamos a hacer. Vamos a tomar los elementos, vamos a orar por ellos y después de orar por ellos vamos a si quieres lo ponemos aquí adentro. Después de orar por ellos, vamos a tomarlos mientras ustedes allí también se alistan en casitas. Vamos a cantar una canción. Y durante que cantemos esa canción, vamos a alinear nuestro corazón. Porque la cena, nosotros sabemos que ahora Jesucristo es nuestro Cordero de Pascua. Nosotros ahora celebramos en la cena en memoria de lo que Él hizo por nosotros. La cena representa que Jesucristo entregó su cuerpo y entregó su sangre por amor y por la redención en nosotros. Y porque Él nos ha dado una esperanza, y es que Él vuelve sobre la tierra. Entonces vamos a orar por los elementos. Vamos a darle gracias a Dios. Aquí tenemos el pan, aquí tenemos la copa. Y voy a orar por el pan y mi esposa va a orar por la copa. Yo espero que ustedes allá en su casa estén servidos, ¿cierto? Con el pan y la copa. Y que le demos gracias a Dios por esa vida de resurrección. Que hagamos esta conmemoración de todo el corazón y que permitas que el Espíritu Santo allí te toque y te hable. Es un tiempo para alinear el corazón con Dios. Es un tiempo para recordar lo que Él hizo. Es un tiempo para pedir perdón. Es un tiempo para corregir el corazón. Y es un tiempo de gratitud, para darle gracias por lo que Él ha hecho. Padre, te damos gracias por permitirnos celebrar la cena, Señor. Esa santa cena. Gracias porque hoy creemos que estamos tomando el pan juntos como familia porque tú nos reuniste en tu sangre. Hoy queremos bendecir estos elementos, Señor. Queremos bendecir este pan por medio del cual tú entregaste tu vida, tu cuerpo para ser molido, en el cual tú cargaste los pecados de todos nosotros, Señor. Donde dice tu palabra que nosotros hemos llevado tú llevaste todas nuestras enfermedades y por tu llaga hemos sido sanados, Señor. Gracias, oramos por este pan, Señor, en el nombre de Jesús. Ahora oremos por la copa. Señor, te damos gracias en esta mañana.
Gracias, Señor, por esta copa que representa tu sangre derramada por nosotros en la cruz. Gracias, Señor, porque a través de tu sangre tenemos el perdón de pecados, Señor. Y entró en nosotros la redención. Te damos muchas gracias, Señor, porque tu cuerpo fue puesto en la cruz, Señor, por mí. Gracias por haber tomado nuestro lugar. Gracias por habernos perdonado, Señor, de todo pecado y de toda maldad, Señor. Bendecimos esta copa en el nombre precioso de Jesús. Y lo hacemos, Señor, recordando tu sacrificio precioso, recordando lo que hiciste por nosotros. Y te damos gracias en esta mañana, Señor. Muchas gracias. Y diga allí su nombre, o póngase usted allí y diga, Señor, gracias por haber tomado mi lugar. Gracias. Gracias, Señor, por haber tomado mi lugar. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora, cantemos esta canción antes de tomar los elementos. Gracias, Señor. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Gracias. Dios te mire con agrado y te dé paz. Gracias por tu preciosa presencia, Señor. Gracias por estar en este lugar. Gracias porque cuando celebramos esto, tú estás en medio de nosotros. Y yo quiero leerles lo que dice la Escritura. Quiero leerles lo que está escrito. Y yo le digo, esa canción que cantamos hace parte de una bendición sacerdotal, y ahora como reyes y sacerdotes, Dios la canta para nosotros, y Jesús está presente en este lugar.
Cuando celebramos la cena en conmemoración de Él, Él hace presencia, así como cuando hizo la presencia en la cena con los discípulos. Y Él está ahí donde tú estás. Primera de Corintios, capítulo 11, versículos 27 al 32 dicen: de la manera que cualquiera que comiere este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. ¿Quiénes participan de la cena? Aquellos que han recibido a Jesús como su Señor y como Salvador, que discernimos bien el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, que no tenemos desavenencias o problemas o peleas los unos con los otros. Es decir, este es un tiempo en donde nosotros examinamos nuestro corazón y donde creemos que el Señor nos ha perdonado, y ese perdón derramado en nuestro corazón nos lleva a perdonar a otros. Es un tiempo para desatar a las personas, es un tiempo para perdonar, reconciliarnos con Dios y reconciliarnos los unos con los otros. Tome este momento, ¿cierto?, para examinar su corazón y revisar si hay algo, un área de falta de perdón. Y mientras lo hace, quiero leerle lo que dice con respecto al pan en 1 Corintios 11, versículos 23 y 24. Dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad y comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Y yo le voy a pedir el favor que allí donde usted está, tome el pan y lo coma. Gracias, Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Me declaro sano por la llaga de Cristo Jesús. Me declaro en paz por el castigo en el cuerpo de Cristo. Ahora yo puedo tener libertad en mi cuerpo, en mi alma. Aleluya. Gracias, Padre. Gracias. El versículo 25 y 26 dice así: asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Pueden tomar la copa. Gracias por tu sangre, Señor, derramada, que me reconcilia contigo, que me hace uno contigo, porque yo ahora ya no soy huérfano ni advenedizo, sino que me has adoptado por medio de un espíritu de adopción, por el cual puedo clamar: Abba, Padre. Gracias, Señor. Y continúa diciendo la Escritura: así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Y aquí es donde nosotros los creyentes decimos: Maranata, Cristo viene pronto. Tomamos la cena, compartimos el pan, tomamos la copa, declarando la venida del Señor. Aleluya, Cristo viene pronto. Cristo viene pronto por nosotros. Aleluya. Mis amados, qué tiempo tan lindo. Conmemoramos la cena del Señor. Nosotros como creyentes ya no conmemoramos la Pascua, sino la cena. Porque la Pascua era un tipo de aquel que iba a venir. Y aquel que iba a venir, ese cordero inmolado, ese cordero pascual, ya vino a la tierra. Murió, y no solo murió, sino que resucitó. Y ahora nosotros declaramos su bendición sobre nuestra vida. Y te voy a pedir el favor que volvamos a cantar esta canción para cerrar esta transmisión en este domingo de resurrección, y que recibas estas palabras, que Dios te bendice en este día a través de ese milagro de la resurrección. Gracias, Señor. Si usted está allí en familia, tómese de las manos y crea esto. Mi hermanita hoy no puede, pero... Vuelve al principio, mi amor, porque vamos a creer esto. Vamos a creer la bendición que Dios imparte. Ana, ven, mira. Si quieres lo pones y llaman. Dios te guarde.
te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Gracias, Señor, por tu amor. Hoy impartimos una bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sobre cada vida, sobre cada familia. Padre, permite que a partir de hoy vivamos una vida de resurrección, una vida de autoridad, una vida de poder dada por ti, y que cumplamos ese propósito divino con el cual nos colocaste en la tierra. Hoy te bendecimos y te damos toda la gloria en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.